Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que estamos viviendo el nacer de lo que nosotros denominamos un dic traidor. Un dic traidor no es una figura que digamos nació hoy día y es propia de Ecuador. No, es una figura muy común en muchas partes del mundo, pero mucho más común en América Latina. Para empezar, se puede decir que una dictadura es cuando gobierna un país las Fuerzas Armadas. Desaparece la división de poderes y se impone el capricho, las astucias de un gobernante que maneja a su antojo un país. Se puede llamar dictadura camuflada cuando la mayor parte de las personas ven cambiar su situación y están obligadas a aceptar algo que les perjudica o que está en contra de lo que eligieron en las urnas. Y hasta se puede considerar una dictadura electoral cuando la mayor parte de las personas ven que el candidato que eligieron se pasa al bando contrario. Y desde el bando contrario comienza a usar leyes, cortes, servidores públicos, sistemas electorales, fuerzas armadas, y a pesar de su impopularidad y repugnancia, produce daños morales, económicos y sociales a un país que gobierna. Cuando un dictador causa un daño moral, cuando la traición, el odio, el racismo, la venganza, la ira, la vanidad, el lujo, el derroche, el fanatismo religioso o político, el apetito sexual, el apetito expansionista, el poderío militar, sus vicios, caprichos o placeres guían su conducta pública y pueden conducir a deteriorar la moral de los habitantes de ese país y de otros países. Puede conducir a la guerra, a formas de opresión, de fanatismo, a la violencia interna, a la injusticia y, claro, al deterioro moral que es normalmente usado para prolongarse en el mandato y hacer de las suyas. Tenemos claramente, por ejemplo, la figura de Calígula en Roma. Cuando un dictador puede causar un daño material, bueno, un dictador puede causar un daño material cuando usa su gobierno, las Fuerzas Armadas, las leyes, las trampas legales, la manipulación mediática, la intimidación, la violencia, para apropiarse de la riqueza, el trabajo de los habitantes de un país, o para entregarlo a grupos políticos o sociales, potencias extranjeras, empresas transnacionales, dejando a su país en la postración, y eso caracteriza su gobierno. Esto es muy común en América Latina, lo hemos visto siempre, lo hemos visto en Batista, lo hemos visto en Somoza, pero hay dictadores que pueden llegar a ser, entre comillas, buenos para un país, y otros que pueden llegar a ser fatales. Lenin y luego Stalin eran dictadores, se llamaba dictadura del proletariado, y relativamente fue bueno para su país porque lograron vencer la Segunda Guerra Mundial y también la Primera. En cambio, Hitler, Mussolini, en un comienzo fueron muy buenos para su país y después fueron una tragedia. Pinochet fue posiblemente bueno para su país en aspectos económicos, pero fue un tipo que dejó una tremenda huella de dolor en ese país. Generalmente, detrás de las dictaduras en nuestros países pobres como de América Latina, estamos hablando de Guatemala, de El Salvador, estamos hablando de Ecuador, inclusive de Argentina, se puede decir que somos países que hemos vivido el saqueo, el abuso, la ignorancia, el miedo, la pobreza, las enfermedades, las pestes, las catástrofes, la maldad y la injusticia cuando hemos vivido bajo este sistema. En Ecuador la tentación de apropiarse de todos los poderes, esto es del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, y ahora que tenemos otros dos poderes, el poder de control y transparencia y el poder electoral, ha sido una tentación
que pocos presidentes han resistido. Esto ha dado lugar a dictaduras declaradas y a dictaduras camufladas. Solo en los últimos 40 años, en que hemos tenido elecciones regulares cada 4 años, las dictaduras declaradas y las dictaduras camufladas no han faltado, solo que no han durado más allá de 4 años. La primera dictadura camuflada fue la de León Febres Cordero, que usó un aparato policial llamado el SIC, Servicio de Investigación Criminal, y los llamados CDP, Centros de Detención Provisional, con el pretexto de luchar contra la subversión, que era parte del denominado Plan Cóndor, ideado por Henry Kissinger, el judío ideólogo del plan, que se desempeñó como secretario de Estado de Richard Nixon, y aplicó, sobre todo en la década de los 70 y 80, para instalar un plan neoliberal. Esta coordinación implicó oficial y directamente el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como, entre comillas, subversiva del orden instaurado o contrarias a su política o ideología. El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado, que se instrumentó en base al asesinato, la desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de izquierda política. Los llamados archivos del terror hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidas y 400.000 encarceladas. La Operación Cóndor fue iniciada en la década de los 60 en la Escuela de las Américas y las denominadas Conferencias de los Ejércitos Americanos, en las cuales Estados Unidos enseñó a oficiales latinoamericanos instruidos en ellas acciones preventivas, entre comillas, es decir, torturas, para ser aplicadas en la región. Por otra parte, conviene destacar el contexto en que se pone en marcha la Operación Cóndor. A mediados de los años 70, tras una serie de golpes de Estado, se cuenta con una verdadera red de dictaduras, primero en el cono sur de América y luego estas dictaduras logran inclusive extenderse más allá de la década de los 80 en países como Paraguay, como Perú. Así, por ejemplo, en Paraguay, el general Alfredo Stornes llega al poder desde 1954 tras un golpe de Estado y se incluye primerito en este Plan Cóndor. En Brasil, los militares derrocan en 1964 al gobierno democrático de João Goulart y permanecen en el poder prácticamente hasta 1990. En Chile, el general Augusto Pinochet se toma el poder en 1973 tras un golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende y se queda hasta la década de los 90. En Argentina, la junta militar, presidida por el general Jorge Rafael Videla, se toma el poder en 1973 tras un golpe de Estado y se queda también hasta fines de los 80. En Ecuador, el que aplicó el Plan Cóndor fue León Febres Cordero. Y, por supuesto, detrás de León Febres Cordero, o junto a León Febres Cordero, estaba el que pretende ser el nuevo presidente de Ecuador, para quien el actual presidente Lenín Moreno, al que le conocemos ahora ya como el Dick Traidor, le está haciendo todo el camino desde el poder. El Consejo Nacional Electoral le está haciendo la campaña política, le está haciendo las medidas económicas para que no tenga que sufrir y le está ayudando en todo para dejarle como sucesor y guardaespaldas a fin de evitar cualquier persecución política después de que termine su mandato. En América Latina hoy se pretende la restauración del Plan Cóndor desde Brasil, con el presidente Jair Bolsonaro,
que fue un militar que ejecutó ese plan en Brasil, por supuesto. Y por ejemplo, Uribe y su títere, el presidente Duque, le dio una nueva fachada al Plan Cóndor mediante el llamado Plan Colombia, el que actualmente se ejecuta en Ecuador, en el gobierno de Lenín Moreno, con el nombre de Guerra a las Drogas. Pero bien, ¿qué es esto de la guerra a las drogas? Que todos los días los encontramos y lo consideramos que, sí, está muy bien. No, la guerra a las drogas es en realidad una evolución del Plan Colombia que pasó de lo estrictamente de antinarcóticos o guerra contra las drogas a incluir aspectos de guerra contra el terrorismo, debido a que los grupos violentos y mafias utilizaban el negocio de las drogas para financiar la guerra. Y por otra parte, también significó la apropiación de la policía y los ejércitos de Ecuador y Colombia. Entre el año 2001 y el año 2016, Estados Unidos ha invertido nada más ni nada menos que 10.000 millones de dólares solo en Colombia en la ayuda militar. Es el mayor presupuesto militar de ayuda que Estados Unidos ha dado después del concedido a Israel. Y por supuesto, parte de esa ayuda también se ha extendido hoy a Ecuador y también se ha extendido a todos los que están en contra del presidente Maduro para intentar derrocarlo. A este modelo de dictadura civil que estamos viviendo, que se vio lesionado, que por ejemplo en el caso de León Febres Cordero se vio enfrentado a, no llegó a concretarse como una dictadura que se pudo prolongar. ¿Por qué? ¿Por qué no se prolongó? Porque sencillamente, cuando él era ya un dictador en el Ecuador, se había tomado el poder judicial. Siempre la tentación es tomarse el poder. Colocó los tanques al frente de la Corte Suprema de Justicia, ahí, cuando la Corte estaba al frente del Palacio Legislativo, y se tomó el poder y se tomó las Cortes. Pero destituyó a su general, al jefe del Comando Conjunto, el general Frank Vargas Pasos, y los hombres del general Vargas Pasos, que eran paracaidistas, los comandos, los secuestraron en la base de Taura y prácticamente le estaban obligando a renunciar. Tuvo que intervenir su mujer, tuvo que intervenir inclusive Estados Unidos para conseguir que se le devolviera a la presidencia después de que fue amenazado de muerte. Se lo humilló, se lo golpeó, se lo maltrató. Pero este maltrato, esta intimidación fue la que le hizo a él reflexionar y le frenó en sus pretensiones de continuar siendo un dictador en el Ecuador. El segundo paso, el segundo momento en que se pretendió dar paso a una dictadura camuflada fue el derrocamiento de Yamil Maguad con el coronel Lucio Gutiérrez. Y Lucio Gutiérrez no lo hizo una vez, repitió 2 veces su intento de golpe de Estado. En el primer caso fue con el líder de la CONAIE, Vargas, y con un abogado de Guayaquil de apellido Solórzano, que era juez, y los 3 intentaron establecer una dictadura que duró pocas horas. Luego Gutiérrez volvió a intentar una dictadura luego de ganar las elecciones en el 2002, y pretendió apropiarse de todos los poderes del Estado. Y esto determinó su caída, pues cuando se intentó apropiar del Congreso, ¿cómo se apropió del Congreso? Mediante elecciones primero, y entonces su cuñado, su mujer, su hermano, que pasaron a controlar el Congreso. Y luego yo
destituyó a la Corte Suprema de Justicia y puso una corte denominada la Pichicorte, en la que el Partido Social Cristiano, del cual es Jaime Nebot uno de los cabecillas, y el partido MPD pretendieron ser los que dictaban la justicia. Por eso se le conoce a Gutiérrez en la historia del Ecuador como el dictócrata, porque dijo que si eso era una dictadura, él era un dictador democrático. Entonces le conocieron y le dijeron la dictadura del dictócrata. Durante el gobierno de Rafael Correa se vio como un intento de dictadura cuando él llamó a una consulta popular para cambiar el poder judicial del Ecuador. Y esto se debía a que el poder judicial en el Ecuador se había convertido ya, tenía la fama ya de ser el poder más corrupto del mundo, la justicia más corrupta del mundo. Y en fin, tenía represados juicios por décadas. Para llegar a tener una sentencia había que pagar desde el amanuense hasta el juez. Todo era sucio, tramposo, todo era propinas, todo era amarres, todo era... No existía la justicia en Ecuador. Cuando llega Rafael Correa, cambia el sistema de elección de jueces, cambia el sistema de llevar los juicios hacia juicios orales. Luego se crean los UPC, se crean las cortes los juicios de fragancia, es decir, cuando alguien comete un delito y es pillado, en ese momento iba directamente a un juez y a ese rato iba a la cárcel. Antes no, los delincuentes podían matar, podían violar, iban primero a una detención, luego el abogado los demoraba y luego tenía que salir por demora. Este sistema se cambió. Además, los policías se organizaron de otra forma, ya no estaban en el cuartel, estaban en UPC, se creó un sistema 911, se cambió el sistema de las prisiones, se creó una infraestructura de oficinas muy moderna, muy eficiente, se cambió el sistema de elección de los empleados, de elección de los jueces, que era un sistema en el cual ellos mismos podían seguir sus elecciones, no eran nombrados ni por el Congreso ni por nadie, sino que a los más capaces se les nombraba jueces. Esto cambió completamente la justicia en el Ecuador. Por primera vez vimos que ya no habían juicios represados, se resolvían las situaciones, habían laboratorios para los juicios, había seguimiento, había persecución, y no pasaba lo que pasa ahora. Hoy, las noticias del día de esta semana, el domingo, es que en el Ecuador el año pasado había algunas decenas de niños desaparecidos. Hoy, en este año, se habla de 140 niños desaparecidos. La inseguridad, no solamente que esté en las calles, en los asesinatos, en los femicidios, sino que la inseguridad en el Ecuador ya se traduce en desaparición de niños. Y eso es horroroso. Eso es terrible. Saber que tu hijo desapareció, que está vivo, que no sabes, eso es una cosa terrible. Nunca en la historia hemos tenido tantos niños desaparecidos como ahora, en que hemos vuelto a tener la corte más corrupta del mundo, la policía más sobornable del mundo, y todo esto ha creado, inclusive la semana pasada desapareció una niña que la fueron a encontrar en Sucumbíos, y no la encontraron prácticamente por la policía, sino porque un familiar le comunicó a otro familiar que la niña estaba por allá. Estamos hablando de una niña de 2 años. Esto es lo que estamos viviendo. Hoy el Ecuador se enfrenta a una dictadura camuflada de Lenin Moreno, por lo que se le denomina dictraidor, porque él llega de las manos de Rafael Correa, quien lo coloca en el sillón presidencial gracias a la gran popularidad de Rafael Correa, y luego lo traiciona pasándose a la línea de sus opositores, que era la línea política neoliberal, que empezó el Plan Cóndor, y ahora quería gobiernos aliados en su guerra, Estados Unidos, para, con el pretexto de guerra a las drogas, someterlos al FMI, al denominado Imperio Norteamericano, que no es lo mismo que Estados Unidos. Hay que entender claramente, Estados Unidos es una cosa, el Imperio Norteamericano específicamente es el Pentágono, el Departamento de Estado y la Reserva Federal. Ellos, especialmente el Pentágono, consume la mitad del presupuesto de esa nación. Y ellos, por ejemplo la Reserva Federal, maneja la economía de forma autónoma.
El Pentágono tiene más bases militares en el mundo que ningún otro país. Y son un poder que controla clandestinamente a los presidentes elegidos por el pueblo norteamericano. Es decir, no es lo mismo, repito, el Estados Unidos que el imperio norteamericano. La posibilidad de controlar países como el Ecuador abrieron las agallas a Estados Unidos cuando Lenín Moreno nos traiciona. Y Estados Unidos llega aquí y consigue que, como Lenín Moreno tenía una Asamblea Nacional que heredó con una mayoría de los asambleístas de Alianza País, y de los cuales el 75% también traicionaron a Rafael Correa y se pasaron a Moreno. Y luego Moreno, mediante una consulta popular, se apropia de la función de transparencia que se ejecuta mediante el Consejo de Participación Ciudadana, y haciendo trampa, yéndose contra la Constitución, violando la Constitución, logra colocar jueces, miembros del Consejo Nacional Electoral, miembros supervisores en los órganos de control. Se apropia de todos, inclusive defensor del pueblo, fiscal general. Todo esto lo convirtió a Lenín Moreno en un dictador, que es lo que vivimos ahora, una dictadura. El último golpe, todos lo pudimos ver, y fue la semana pasada, cuando, aprovechándose que ya venía el feriado de vacaciones, destituyó a los miembros elegidos por todos mediante elección popular convocada 4 meses atrás para elegir los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que era el cuarto poder del Estado. Al destituir ese cuarto poder, prácticamente a nadie le cabe la duda de que estamos viviendo ya una dictadura. En esta situación, vale señalar qué es lo que está haciendo Lenín Moreno. Por supuesto, ¿por qué les destituye a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Porque amenazan con investigar sus cuentas en Panamá, su empresa en Belice, llamada INA Investment, y las cuentas que tiene en el Balboa Bank, que ahora se llama Global Bank de Panamá, donde fueron a parar comisiones de sobornos por la construcción de la represa Coca-Cola Sinclair, que es la más grande represa del país construida. Y a eso se suma que con este sistema que ha desarrollado, Estados Unidos logra inaugurar en América del Sur un nuevo modelo de dictadura. En los años 70, con Pinochet, estableció una dictadura brutal militar como la había tenido siempre en Centroamérica. Hoy tenemos un nuevo modelo de dictadura. Es un modelo en el que el presidente no necesita sino trabajar solo 2 horas. Es un discapacitado que tiene la capacidad especial de mentir, de engañar, de traicionar. Y esta capacidad extraordinaria, porque no es un discapacitado, sino una persona con capacidades especiales, la ha usado para apropiarse totalmente de nuestro país, de nuestros días, de nuestras noches, de nuestros votos, de nuestros impuestos, de la posibilidad de estudios de nuestros hijos, de nuestro desayuno escolar, de nuestros... Y esta forma de controlarnos, de esta forma de apropiarse de todos nosotros y de nuestro país, es lo que nos tiene a nosotros completamente sorprendidos, anonadados. No sabemos cómo reaccionar. Vemos que mediante la embajada norteamericana logró el control de las Fuerzas Armadas.
Los norteamericanos le agradecen por las bases militares que tienen en Galápagos y en Manta. Y además usa la visita periódica de militares cada 15 días para, desde el Ministerio de Defensa, vigilar que no haya ningún golpe militar para que lo pueda destituir. También la embajada controla a la policía, porque la ha convertido a la policía simplemente en un tenaz perseguidor de narcotraficantes. Eso es lo prioritario en este país. Los niños se pueden ser secuestrados, pero no se puede permitir el paso de drogas. Y por supuesto el FMI es el que le dice qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que reducir los empleados, cuánto tiene que aumentar el precio de los combustibles, qué tiene que hacer para que todas las empresas del Estado sean privatizadas. Le indica cuándo tiene que pagar los préstamos y así lo tiene sometido. El dictador sabe que tiene que prolongar su mandato a través de Jaime Nebot como sucesor, para que lo proteja de los juicios, demandas, por violar repetidamente la Constitución y las leyes de Ecuador, los llamados Sina Papers, que lo incriminan en la corrupción desde el año 2012. Este modelo de dictadura fundado en la traición ya existía en México y se lo aplicó repetidamente el PRI, mediante el cual un gobernante era reemplazado por otro y por otro y por otro y por otro, creando lo que se denomina la dictadura perpetua. Eso es lo que ahora está en marcha. A Lenin Moreno lo va a suceder Jaime Nebot, y eso es de lo por hecho, y la única forma de evitarlo es mediante una asamblea constituyente que eche abajo esos planes. Con esta situación también tenemos la imagen de un dictador que no solamente nos traicionó a nosotros, traicionó a sus electores, sino que inclusive traicionó a todos los países de América del Sur que formaban UNASUR, CELAC, y terminó apoyando el plan de Donald Trump del Grupo de Lima de Prosur, que es simplemente una unión de países para terminar con el socialismo latinoamericano de Venezuela y América del Sur. Eso es lo que estamos viviendo. Muchas gracias.